Bendiciones nuevamente para todos en sus hogares. Saludos aquí nuevamente de Cota, Cundinamarca. Seguimos por ahí dialogando con las personas que nos den la oportunidad. Nos encanta hablar con personas protestantes. El objetivo es aprender, compartir y también sembrar una semillita que más adelante dará fruto. ¿Por qué digo más adelante? Miren, hay algo que hemos aprendido nosotros, es la comodidad. Cuando una persona está bien en una denominación y no estudia, sino que se relaja, digamos, adquiere un estatus de confort, esa persona pues no va a buscar la verdad, no va a investigar. Pero cuando una persona, un protestante, empieza a tener dudas, empieza a pensar, a interactuar y sobre todo empieza a no tener esa confianza que tenía antes en esa denominación y en esos líderes. Miren, la persona tiene que empezar a entender que existe bíblicamente dos bandos: el bando de Dios y el bando del diablo, del maligno, del malo, del malvado. Y que el diablo no va a atacar los bares, las discotecas, los prostíbulos, los lugares de perdición, porque de eso se encargan sus ángeles. Por eso la Biblia dice el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es el verdadero objetivo que tiene el diablo? El verdadero objetivo es ser adorado como Dios, usurpar el cargo de nuestro Señor. Es el anticristo. Entonces, ¿qué hace? Va a atacar la iglesia. Si leen el Apocalipsis capítulo 12, verá que el diablo va enojado contra la mujer que dio a luz al hijo varón para Dios, y ahora va a atacar al resto de los descendientes de la mujer. Por eso es que una persona, cuando se hace protestante, empieza un odio desenfrenado, un ataque hacia la Virgen María. Y el diablo está enojado y va a atacar. Pero ¿cómo ataca a la iglesia? Si leemos 2 Corintios capítulo 11, nos damos cuenta que el diablo va a meter sus propios evangelios y va a meter sus propios ministros. Entonces, existen los ministros de Dios dentro del pueblo de Dios, que es la iglesia, que es un pueblo sacerdotal, y que están sus ministros, por los cuales sus ministros son ministros sacerdotales, pero que también están los otros ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, cuando el protestante se siente bien, como el diálogo que tuvimos ayer por la noche con un protestante, una pareja de protestantes, nos decían que ellos son muy amigos de los pastores. Inclusive los hijos de ellos estudian con los hijos de los pastores, se interactúan hasta los carros. Mejor dicho, como decimos popularmente, uña y mugre. Están bien, claro, ellos nunca faltan con sus diezmos. Me manifiestan que hay 6 formas en que ellos apoyan con dinero. Hasta esas iglesias tienen colegios y son muy costosos. Pero esta gente ni siquiera entiende eso. Y todo es dinero, 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 dinero. Pero no han entendido que el diablo, hasta mismo Jesucristo le dijo: si me adoras te daré todas las riquezas. Y Jesús dice: no podemos servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. Entonces estos ministros, todo es plata, dinero. El ministro protestante es dinero, 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 dinero. Usurpa un diezmo que no tiene nada que ver con ellos. Ofrendas, primicias y muchas cosas más. Convenciones, hacen retiros, todo de campamentos, pero todo hay que pagar. Dinero, dinero, dinero. Y poner a las mismas personas a trabajar.
Yo le decía a esos miembros, a esa familia con la que tuvimos el diálogo anoche, tengan cuidado para quién están trabajando. Tengan cuidado, porque es que Jesús, el verdadero nuestro Señor, dejó una iglesia apostólica. Les mandó a hacer unas ordenanzas. Les dijo, lleven mi evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Les dijo, vayan a las gentes de todas las naciones. Entonces los mandó a bautizar a todas las naciones, los mandó a llevar el evangelio a todas las naciones. Les dijo que esa iglesia, que sus apóstoles serían sus testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y dejó a Pedro encargado de su rebaño. Juan 21:15, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, siempre se los he dicho. Dejó su cuerpo y su sangre como el pan vivo bajado del cielo. Él es el pan vivo, nos lo dejó en la Eucaristía, su presencia real, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, para que lo comamos de una manera digna, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Entonces, importantísimo esto, que me decían, mira, es que lo importante es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, y con eso aceptemos a Jesús. Le dije, sí, pero es que hay que aceptarlo, no solo de palabra, ¿sí? Hay que aceptarlo, también recibirlo. Yo acepto a Jesús, pero también lo recibo en la Eucaristía, porque Él dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que no tengamos vida eterna. Él nos va a alejar de la Eucaristía. Mi pretexto en la vida no es ni recursos económicos, yo no pretendo, inclusive hasta estoy dejando de trabajar y eso me ha costado o he tenido dificultades económicas. Mi propósito en la vida es acercar a la gente a la Eucaristía para que tengan vida eterna, pero el diablo no va a querer eso, el diablo quiere que tú no tengas vida eterna. Entonces esta gente me decía, mira, lo que pasa es que nosotros también lo recibimos. Le dije, sí, ¿en serio? ¿Y cómo? No, es que nosotros también hacemos la Santa Cena. Bueno, ¿y cada cuánto la hacen? Entonces me dijo que la hacían cada mes, eso se organizan. Eso es un banquete, mejor dicho, de pan por todos lados. Eso es una cosa impresionante porque la iglesia de ellos tiene un lugar que caben 12,000 miembros. Sí, entonces es impresionante cuando hacen la Santa Cena, pero es una cena, es pan, jugo de uva y ya. Mientras que no han estudiado, que no tienen ninguna ordenación. Y segundo, ¿por qué San Pablo en de Corintios capítulo 11, del 23 en adelante, nos recalca nuevamente la Eucaristía? ¿Por qué no lo recalca? Porque había un problema en Corintio. Es que había gente que estaba haciendo la Santa Cena allá por aparte. Y San Pablo dice, la cena que ustedes realizan en sus casas no es realmente la cena del Señor. Para que sea la cena, para que sea el nuevo culto, para que sea la presencia real de Cristo, tiene que estar el apóstol. Por eso en Hechos 2:42, que es donde se desarrolla, donde se relaciona el culto, dice que perseveraban unánimes, o sea, no en división no, unánimes en la enseñanza de los apóstoles. Allí tiene que estar un apóstol, un ministro apostólico de Dios tiene que estar para que sea culto. Recuerden que los ministros apostólicos, sacerdotes ministeriales, dentro del cuerpo de Cristo tienen las figuras o los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. Tiene que estar uno de ellos allí, si no, no hay culto. Si no, esa ofrenda no es válida, si no, eso es por fuera de la iglesia de Dios. Y dice que aparte de que se reunían en la enseñanza de los apóstoles, estaban en la comunión unos con otros, en la fracción del pan y las oraciones. Entonces esa fracción del pan, esa Eucaristía, esa acción de gracias, Eucaristía viene de una palabra griega que significa acción de gracias, ¿sí? Esa Eucaristía solamente se da dentro de la unidad de la iglesia. Por fuera ya no es la cena del Señor, dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 11, ya esa cena ya no es la cena del Señor. Por lo cual eso es lo que el diablo pretende, suplantar todas las ordenanzas que nuestro Señor dejó en su iglesia. Nuestro Señor mandó bautizar, los ministros apostólicos, bautizan, y los ministros de, ya sabe quién,
también bautizan. Y así todos los sacramentos, todas las ordenanzas.